Me llamo Francesca, soy italiana de Florencia y después de haber estudiado diseño empecé a trabajar y todavía trabajo como diseñadora gráfica e ilustradora. Por una serie de casualidades me fui a Galicia, a la fábrica de Sargadelos, para hacer un taller de un mes de cerámica. Me gustó tanto también todo el ambiente de España que decidí dejar Florencia y venir a Barcelona. Empecé a buscar un sitio para poder dibujar y acabé aquí en Freixas, en el taller de Nevenka arriba, donde prácticamente todos eran ceramistas. Y empecé así mirando lo que hacían los demás y acercarme cada vez más a esta disciplina. Poco a poco empecé a descubrir las tres dimensiones y a hacer escultura. Mi motivación a la hora de crear, cuando me pongo con la cerámica, no es tanto para comunicar algo a los demás, sino que simplemente noto la necesidad de realizar concretamente esta idea que he tenido. O sea, que nunca me pasa de buscar inspiración para poder hacer algo, sino que si hay un momento que en escultura no tengo idea, es porque las estoy teniendo en otra disciplina, que puede ser la ilustración o el diseño gráfico o la animación. La obra que en absoluto me ha costado más tiempo es estos animales imaginarios dentro de unos frascos de cristal. Y lo que quería con esta obra era que estos animales en porcelana se quedaran suspendidos en el frasco de cristal, en un material que no produciera ni burbujas ni nada. La búsqueda del material que me funcionara ha sido larguísima, porque he pasado de las pelotas de gel, pero luego salían algas. Luego intenté con el gel de ecografías. Luego probé con unas resinas, pero descubrí que tenías que congelarlas, luego ponerlas en la nevera. O sea, sí que ha sido una investigación personal y al final he conseguido hacer exactamente como yo quería, unas 6 piezas, y con esto me he dado por satisfecha, porque es que he sido demasiados años detrás de una única obra.